La nuera siempre mostró desprecio y distanciamiento hacia su suegra, pero un gesto de la suegra antes de morir hizo que la nuera se arrepintiera para siempre. Marcos y Lucía llevaban un año de casados, un año que, para ellos, había sido como un sueño. Vivían en una pequeña casa alquilada, modesta pero llena de amor. Marcos, un hombre trabajador y dedicado, se levantaba antes del amanecer para ir a su trabajo como albañil. Lucía, por su parte, se encargaba de las tareas del hogar, y aunque no tenía un empleo fuera de casa, siempre encontraba la manera de aportar a la felicidad de su esposo. Desde el principio, Lucía había sido advertida por sus hermanas. «Las suegras siempre meten las narices donde no las llaman», le dijeron. «Ten cuidado, porque una vez que empiezan, no paran». Aunque Lucía no había tenido ninguna mala experiencia con su suegra, esas palabras le quedaron grabadas. Sin darse cuenta, empezó a ser más reservada con la madre de Marcos, evitando cualquier situación que pudiera acercarlas demasiado. La suegra de Lucía, una mujer que había enviudado años antes, vivía sola en una casa que, aunque grande, se sentía vacía sin la presencia de su esposo y de sus otros hijos, que habían hecho sus vidas lejos de allí. Marcos, siendo el más joven de sus hijos, era el único que se había quedado cerca, y aunque ahora estaba casado, su madre siempre esperaba con ansias las visitas de su hijo y, por supuesto, de Lucía. Sin embargo, Lucía no compartía ese entusiasmo. Cuando la suegra llamaba para invitarlos a tomar el té o a cenar, Lucía solía encontrar excusas para no ir. «Es mejor mantener la distancia», pensaba, temiendo que cualquier cercanía con la anciana pudiera complicar su vida con Marcos. No quería conflictos, y mucho menos que la suegra se interpusiera entre ella y su marido. Pero la vida tiene formas curiosas de hacer que enfrentemos lo que evitamos. Un día, la insistencia de la suegra fue tal que Lucía no pudo negarse. «Quizá sea solo un rato», se dijo, resignada a lo que parecía ser una simple visita. Al llegar a la casa de la madre de Marcos, Lucía notó el aire melancólico que llenaba el hogar. Había algo en el ambiente que le hizo sentir un leve pinchazo en el corazón, pero lo ignoró. Se sentó junto a la anciana, quien, con una sonrisa cálida, comenzó a hablar sobre los días de infancia de Marcos. Mientras la conversación fluía, Lucía comenzó a sentirse más cómoda. La suegra sacó algunas fotos antiguas y juntas se rieron recordando anécdotas del pasado. En ese momento, Lucía casi olvidó sus recelos. Por un instante, la mujer que tanto había temido se transformó en una figura casi maternal, alguien con quien podía compartir una taza de té y una conversación sin pretensiones. «Es una mujer sola», pensó Lucía, mientras la veía caminar lentamente hacia la cocina para preparar un poco más de té. Pero, casi tan pronto como ese pensamiento pasó por su mente, Lucía recordó las advertencias de sus hermanas y la sensación de cercanía se desvaneció, dejando lugar a una ligera incomodidad. «No te dejes engañar por una tarde agradable», se dijo a sí misma, recordando su objetivo de mantener las cosas bajo control. Marcos llegó poco después, sorprendido y feliz de ver a su esposa y a su madre juntas. Comieron los tres, y por un momento todo pareció estar en armonía. Sin embargo, Lucía no pudo evitar notar lo frágil que era su suegra. A sus 79 años ya casi no podía moverse sin ayuda. Aún así, la anciana sonreía con una ternura que Lucía no esperaba, y al despedirse, le pidió que regresara pronto. En los días que siguieron, Lucía comenzó a pensar más en la necesidad de tener su propia casa, un lugar donde no tuviera que preocuparse por visitas inesperadas o compromisos con la familia de Marcos.
decidió hablar con su esposo, quien estuvo de acuerdo en que era tiempo de comenzar a ahorrar para una casa propia. Abrieron una cuenta conjunta y por primera vez, Lucía comenzó a levantarse temprano para preparar la comida de Marcos antes de que él se fuera al trabajo. Sentía una mezcla de orgullo y cansancio, pero estaba decidida a que su vida con Marcos siguiera el curso que habían planeado. En los días que siguieron a la decisión de ahorrar para su propia casa, Lucía se sumergió en la rutina diaria con una determinación renovada. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Marcos y lo despedía con una sonrisa antes de que él se marchara al trabajo. A pesar del cansancio acumulado, el pensamiento de tener un hogar propio la llenaba de energía. Sabía que era un camino difícil, pero estaba convencida de que valía la pena el esfuerzo. Sin embargo, la tranquilidad que había comenzado a disfrutar se vio interrumpida por las llamadas constantes de su suegra. Al principio, Lucía intentó ser cortés, pero con cada nueva llamada, su paciencia se fue agotando. ¿Por qué insiste tanto?, se preguntaba. La voz suave de la anciana al otro lado de la línea no hacía más que incrementar su frustración. Siempre quiere que vayamos a visitarla, como si no tuviéramos nuestros propios planes, pensaba, mientras le respondía con excusas amables pero firmes. Lo que Lucía no sabía, y lo que su suegra se empeñaba en ocultar, era que la salud de la anciana se había deteriorado rápidamente. No quería preocupar a Marcos ni a Lucía, pero sentía que el tiempo se le escapaba de las manos. Cada llamada era un intento desesperado de mantener a su hijo cerca, de sentir su presencia antes de que la enfermedad terminara por consumirla. Pero Lucía, atrapada en sus propios deseos y preocupaciones, interpretaba esas llamadas como una intromisión, un intento de controlar su vida. La situación comenzó a crear una tensión palpable entre Marcos y Lucía. Marcos, aunque preocupado por su madre, no quería contradecir a su esposa. Sabía lo mucho que significaba para Lucía la idea de tener su propia casa y no quería arruinar ese sueño. Sin embargo, cada vez que veía el número de su madre en la pantalla del teléfono, sentía un nudo en el estómago. La culpa lo atormentaba, y aunque intentaba esconderlo, Lucía notaba el cambio en su comportamiento. Un día, después de una larga jornada de trabajo, Marcos llegó a casa más tarde de lo habitual. Lucía, cansada de esperar, lo confrontó. ¿Dónde has estado? Dije que necesitamos enfocarnos en ahorrar, no en perder el tiempo. Marcos, esquivando su mirada, respondió con un tono cansado. Solo fui a ver a mi mamá. No es nada. Pero para Lucía, esa respuesta lo decía todo. Sintió una mezcla de enojo y tristeza, pensando en cómo los esfuerzos de Marcos por mantener el equilibrio entre su madre y su esposa solo estaban minando sus posibilidades de tener una vida mejor. Las visitas de Marcos a su madre se volvieron más frecuentes, aunque él intentaba no mencionar nada a Lucía. Sabía que no podía evitarla para siempre, pero la idea de que su madre estuviera sola y enferma lo atormentaba. Sin embargo, también sabía que cualquier mención de estas visitas solo provocaría más conflictos en casa. Así que optó por el silencio, viviendo con la culpa y la ansiedad de ser descubierto. Lucía, por su parte, no era completamente ajena a lo que estaba ocurriendo. Podía sentir la distancia creciente entre ella y Marcos, y aunque no quería admitirlo, la idea de que su suegra pudiera estar gravemente enferma empezaba a inquietarla. A pesar de sus sentimientos de irritación, había momentos en los que sentía una punzada de culpa, recordando las pocas veces que había compartido con la anciana y la soledad que ella misma había percibido en sus ojos. Pero esos momentos de empatía eran fugaces. Pronto
Su propio deseo de independencia y estabilidad financiera volvía a tomar el control, y cualquier rastro de compasión se desvanecía. No podemos permitir que esto nos distraiga, se repetía a sí misma, enfocándose en el objetivo que se habían propuesto. Marcos, atrapado entre el deber filial y las expectativas de su esposa, se encontraba cada vez más dividido. No podía dejar de pensar en su madre, en cómo siempre había estado allí para él, especialmente después de la muerte de su padre. La imagen de ella, sola en su casa, luchando con una enfermedad que ella misma se negaba a revelar, lo consumía por dentro. A menudo tomaba su teléfono, listo para llamarla, pero al ver a Lucía a su lado, guardaba el teléfono de nuevo en el bolsillo, sintiéndose cada vez más impotente. La salud de la madre de Marcos continuó deteriorándose, pero ella seguía guardando silencio, temerosa de ser una carga para su hijo. Sabía que él estaba atrapado entre su amor por ella y su deseo de complacer a su esposa. «No quiero causarle más problemas», se decía, aunque en el fondo el miedo a morir sola crecía cada día más. La tensión en el hogar de Lucía y Marcos había alcanzado un punto de quiebre. Los días pasaban como un remolino de obligaciones y preocupaciones, donde el sueño de tener su propia casa parecía cada vez más lejano, sepultado bajo el peso de las decisiones difíciles que Marcos tenía que tomar. La salud de su madre se deterioraba rápidamente, y con cada visita a su casa, Marcos se sumía en una espiral de angustia y culpa que lo estaba destrozando por dentro. Lucía, por su parte, intentaba mantener la calma, pero la constante presencia de la enfermedad de su suegra en sus vidas la tenía al borde del agotamiento emocional. Ella había descubierto casi por accidente que Marcos había utilizado una parte considerable de sus ahorros para pagar los medicamentos de su madre. Ese dinero, el mismo que habían estado guardando con tanto esfuerzo para la entrada de su casa, ahora se esfumaba en facturas de la farmacia y consultas médicas. Una tarde, mientras Marcos se preparaba para salir, Lucía no pudo contener más la frustración que había estado acumulando durante semanas. «¿Vas a ir a verla otra vez?», preguntó, su tono más frío de lo habitual. Marcos, acostumbrado a las sutiles recriminaciones de su esposa, simplemente asintió. Pero esta vez, Lucía no estaba dispuesta a dejarlo pasar. «¿Qué vamos a hacer, Marcos? Ese dinero era para nuestra casa, para nuestro futuro. No podemos seguir así». Marcos se detuvo en seco. Sintió como si cada palabra de Lucía fuera una estocada directa a su corazón. Estaba cansado, más cansado de lo que había estado en toda su vida. «¿Y qué se supone que haga, Lucía?», respondió con la voz quebrada. «¿Dejo que mi madre se muera sin hacer nada? Es mi madre. ¿Cómo puedes pedirme eso?». Las palabras de Marcos resonaron en el pequeño espacio que compartían, llenándolo de una tensión insoportable. Lucía, sintiéndose atacada, replicó: «No estoy diciendo que la abandones, pero no es justo que nos arrastres a los dos a esta situación. Todo lo que hemos trabajado se está yendo por el drenaje, y lo peor es que no veo un final a esto». Marcos se sintió atrapado, como si el peso de las expectativas y obligaciones de ambas mujeres lo aplastara desde dentro. «¿Tú crees que esto es fácil para mí? No tienes idea del dolor que siento cada vez que la veo», gritó, su voz quebrándose por la mezcla de frustración y tristeza. «Ella me necesita, Lucía. Y sí, sé que tú también, pero no puedo dividirme en dos. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero parece que nunca es suficiente». Lucía se quedó en silencio, por un momento, viendo la desesperación en los ojos de su esposo. Aunque sentía un nudo en el estómago, la rabia seguía ardiendo dentro de ella. «Siempre es sobre ella, Marcos. Todo gira en torno a ella. ¿No te das cuenta? Parece que todo esto es una excusa para mantenernos atados, para que nunca podamos avanzar.
Estoy empezando a pensar que ella lo hace a propósito. Marcos la miró atónito. ¿Cómo puedes decir eso? ¿De verdad piensas que mi madre fingiría estar enferma para... ¿Para qué? Eso es ridículo. No es ridículo, Marcos, es lo que siento. Y si no puedes verlo, entonces estamos peor de lo que pensaba. La discusión se había vuelto una batalla campal, donde ambos lanzaban palabras como dagas, hiriéndose mutuamente sin piedad. Marcos, agotado y derrotado, finalmente se derrumbó en una silla. No sé qué hacer, Lucía. Me siento perdido. Siento que no puedo ganar, sin importar lo que haga. La confesión de Marcos no suavizó el corazón de Lucía como él esperaba. Al contrario, la hizo sentir más sola que nunca. La distancia entre ellos se había convertido en un abismo, uno que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Lucía, aunque consciente de su propia dureza, no podía sacudirse la sensación de que la madre de Marcos estaba arruinando su vida. Sentía que todos sus sueños, todos sus esfuerzos, se estaban desmoronando ante sus ojos y no podía evitar culpar a la anciana por ello. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso. Marcos continuaba yendo a ver a su madre, cada vez más deteriorada, y Lucía seguía luchando con sus sentimientos contradictorios. Por un lado, sabía que Marcos estaba sufriendo, y eso le causaba un dolor profundo. Pero por otro, no podía dejar de pensar en todo lo que habían sacrificado, en todo lo que estaban perdiendo. La salud de la madre de Marcos se deterioró rápidamente, más de lo que nadie había anticipado. Un día, durante una de sus visitas habituales, Marcos la encontró tan débil que apenas podía hablar. Su respiración era pesada, entrecortada, y sus ojos, antes llenos de una luz tenue pero constante, ahora parecían vacíos, como si la vida estuviera escapándosele a cada segundo. Sin dudarlo, Marcos la llevó al hospital, temiendo que lo peor estuviera por venir. Cuando llegó a casa esa noche, su rostro era una mezcla de preocupación y agotamiento. Lucía lo estaba esperando, y aunque sabía que las noticias no serían buenas, no estaba preparada para lo que Marcos le dijo. «Mi mamá está muy mal, Margie. La han ingresado al hospital y no sé cuánto tiempo más podrá resistir». Lucía sintió un nudo en el estómago. La compasión luchaba por hacerse un hueco en su corazón, pero la frustración y la rabia por todo lo que estaban perdiendo seguían siendo demasiado fuertes. «Lo siento, Marcos», respondió, esforzándose por mantener la compostura, «pero no podemos seguir así. ¿Qué vamos a hacer con todo el dinero que hemos gastado? Ya casi no nos queda nada». Marcos, exhausto y abatido, no tenía fuerzas para discutir. Sabía que Lucía tenía razón en cierta forma, pero también sabía que no podía abandonar a su madre en sus últimos días. «Margie, por favor, entiende. No puedo dejarla sola ahora. Ella me necesita más que nunca». Lucía asintió con la cabeza, pero por dentro la frustración seguía creciendo. La casa que tanto había anhelado, el sueño que los había mantenido unidos durante tanto tiempo, ahora parecía más lejano que nunca. Cada peso que gastaban en el hospital la hacía sentir como si ese sueño se desmoronara, ladrillo por ladrillo, hasta que no quedara nada. Los días siguientes fueron una rutina dolorosa. Marcos pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital, junto a la cama de su madre, mientras Lucía intentaba mantener la normalidad en casa, aunque esa normalidad se había vuelto insostenible. Las conversaciones entre ellos se volvieron breves, casi mecánicas, y la distancia entre ambos se hacía cada vez más evidente. Lucía, aunque sabía que su actitud no era justa, no podía evitar sentirse cada vez más resentida. Veía a Marcos regresar tarde,
con el rostro marcado por el cansancio y la tristeza, y en lugar de sentir compasión, solo sentía un profundo vacío, un abismo que crecía entre ellos y que no sabía cómo llenar. Mientras tanto, Marcos se consumía en la agonía de ver a su madre apagarse lentamente, día tras día. Sabía que estaba perdiendo a la mujer que lo había criado con tanto amor y sacrificio, y esa realidad lo estaba destruyendo. Pero lo que más le dolía era la sensación de estar perdiendo también a Lucía, de que cada vez que volvía a casa, ella se alejaba un poco más. Finalmente, la madre de Marcos quedó tan débil que no pudo levantarse de la cama. Los médicos habían hecho todo lo posible, pero sabían que su tiempo era limitado. Marcos pasaba las noches en el hospital, sujetando su mano, recordando los momentos de su infancia, las lecciones que ella le había enseñado y cómo siempre había estado allí para él, incluso en los peores momentos. Lucía, aunque en su corazón sabía que Marcos estaba haciendo lo correcto, no podía dejar de sentirse abandonada. La casa vacía, las noches solitarias y el silencio que la envolvía solo le recordaban lo lejos que estaban de lo que una vez soñaron. Su frustración y tristeza se transformaron en una mezcla amarga de culpa y resentimiento, un sentimiento que no podía expresar, pero que la corroía por dentro. El hospital estaba envuelto en un silencio denso, el tipo de silencio que precede a una tormenta de emociones. Marcos, sentado junto a la cama de su madre, sostenía su mano frágil, casi transparente, como si temiera que se desvaneciera con el más leve suspiro. La sala estaba tenuemente iluminada, y el sonido rítmico del monitor cardíaco era lo único que rompía la quietud opresiva. Lucía llegó poco después, sus pasos resonando suavemente en el pasillo, el corazón apesadumbrado por la gravedad de lo que estaba a punto de enfrentar. Al entrar en la habitación, sus ojos se encontraron con los de Marcos, y en ese instante supo que el final estaba cerca. Marcos le dirigió una mirada que era una mezcla de dolor, amor y agotamiento. Sin decir una palabra, Lucía se acercó y tomó la mano libre de la anciana. La madre de Marcos, con esfuerzo visible, entreabrió los ojos. La fatiga y la enfermedad la habían consumido, pero en su mirada aún había una chispa de la mujer fuerte que alguna vez había sido. Con un susurro apenas audible, llamó a Lucía, y ésta se inclinó para escucharla mejor. «Gracias, hija», murmuró la anciana, su voz quebrada por la debilidad, pero llena de sinceridad. «Gracias por dejar que mi hijo estuviera conmigo en estos últimos momentos». Lucía sintió cómo su corazón se estrujaba, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. El resentimiento, la rabia, todas las emociones que había acumulado en su interior durante esos meses comenzaron a desmoronarse, dejando al descubierto un dolor agudo y desgarrador. Nunca se había permitido ver a la madre de Marcos como una persona real, con miedos, dolores y necesidades, hasta ese preciso instante. La anciana, con una lentitud que reflejaba el esfuerzo que le costaba moverse, llevó una mano temblorosa a su cuello, tiró suavemente de la cadena que colgaba allí y, con dedos temblorosos, la sostuvo frente a Lucía. En el extremo de la cadena colgaba una pequeña llave dorada, desgastada por el tiempo, pero claramente valiosa. «Esto es para ti, Lucía», susurró la anciana. «Es la llave de mi casa. Y ahora es tuya. Cuida a Marcos y hazlo feliz». Lucía tomó la llave, su mano temblando tanto como la de la anciana. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente comenzaron a brotar, surcando sus mejillas en un torrente silencioso.
En ese momento, todas sus quejas, sus miedos y su egoísmo se desvanecieron, dejando solo una profunda tristeza y arrepentimiento. Sintió una punzada en el alma al darse cuenta de que había pasado tanto tiempo temiendo a esta mujer, viéndola como un obstáculo, cuando en realidad todo lo que ella quería era la felicidad de su hijo y de su nuera. La madre de Marcos cerró los ojos. Una expresión de paz relajó sus facciones. Marcos apretó su mano con más fuerza, como si no quisiera dejarla ir. Pero sabía que el momento había llegado. Un último suspiro escapó de los labios de la anciana, y con él, su espíritu dejó este mundo. Lucía se quedó inmóvil, la llave aún apretada en su mano, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sentía una mezcla de dolor profundo y culpa, un peso que se asentaba sobre su pecho, dificultando su respiración. Marcos, aún sosteniendo la mano sin vida de su madre, rompió en un llanto silencioso, su cuerpo sacudido por la tristeza. Pasaron varios días antes de que Lucía y Marcos tuvieran la fuerza para enfrentarse a las pertenencias de la madre. Entre los pocos papeles que había dejado, encontraron su testamento, un documento simple pero que contenía un regalo inesperado. Además de la casa, la anciana había dejado todos sus ahorros a Marcos y Lucía. No era una fortuna, pero era suficiente para asegurar que su futuro estuviera protegido, para que el sueño de una casa propia no se desvaneciera del todo. Lucía leyó el testamento en silencio, sus manos temblando mientras las palabras se deslizaban ante sus ojos. Era como si la anciana hubiera visto más allá de sus errores, de su dureza, y aún así hubiera decidido confiar en ella, darle todo lo que había acumulado a lo largo de su vida. La noche se había instalado en la pequeña casa que ahora era de Lucía y Marcos. Afuera, el viento susurraba a través de las ramas de los árboles, como si la misma naturaleza supiera que algo profundo había cambiado en sus vidas. Lucía estaba sentada en la sala, la luz tenue de una lámpara iluminando apenas el contorno de su rostro. En sus manos, la llave dorada que su suegra le había entregado parecía pesar más de lo que su tamaño sugería. Cada vez que la miraba, sentía que un torbellino de emociones se agitaba en su interior, una mezcla dolorosa de arrepentimiento, tristeza y culpa. Había pasado poco tiempo desde la muerte de su suegra, pero para Lucía esos días habían sido interminables. El silencio de la casa la atormentaba, y cada rincón le recordaba a la mujer que alguna vez había despreciado, una mujer a la que, ahora se daba cuenta, nunca había entendido realmente. La llave, que alguna vez había simbolizado el poder y la posesión, ahora se había convertido en un recordatorio constante de todo lo que había perdido en su ceguera emocional. Lucía se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Miró al exterior, pero no vio el jardín que alguna vez soñó con llenar de flores y vida. En su lugar, sus pensamientos la llevaron de vuelta a aquellos momentos en los que había evitado a su suegra, inventando excusas para no visitarla, para no compartir con ella. Recordó las veces en que había sentido celos por el tiempo que Marcos pasaba con su madre, creyendo que ella era una amenaza para su relación. Pero ahora entendía la verdadera naturaleza de esos sentimientos. No era su suegra la que había sido una amenaza, sino su propio orgullo y sus inseguridades. Lucía había estado tan enfocada en proteger lo que creía que era suyo, que había olvidado ver a la madre de Marcos como una persona, una mujer que había sacrificado todo por su hijo y que solo quería estar cerca de él en sus últimos días. ¿Cómo pude ser tan ciega?, se preguntaba una y otra vez.
El arrepentimiento la carcomía por dentro, y cada pensamiento la hundía más en la desesperación. La llave en su mano ya no era un símbolo de lo que había ganado, sino de lo que había perdido. La oportunidad de conocer a una mujer que, pese a todo, había querido lo mejor para ella y para Marcos. Marcos entró a la sala en ese momento, interrumpiendo sus pensamientos. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también por una calma que Lucía no había visto en él en mucho tiempo. Se acercó a ella y, sin decir nada, se sentó a su lado, mirando también por la ventana. El silencio entre ellos era pesado, lleno de cosas no dichas, de emociones reprimidas que comenzaban a encontrar su camino a la superficie. «Mi madre era una mujer increíble», comenzó Marcos, su voz baja y quebrada. «Cuando éramos niños, ella siempre se aseguraba de que nunca nos faltara nada, aunque eso significara que ella tuviera que sacrificarlo todo. Recuerdo cómo solía quedarse despierta hasta tarde cosiendo nuestros uniformes para la escuela, incluso cuando estaba exhausta después de un día entero de trabajo». Lucía escuchaba en silencio, su corazón apretándose con cada palabra que Marcos decía. Mientras él hablaba, los recuerdos de la infancia se desplegaban ante sus ojos, pintando una imagen de una mujer que había dado todo por sus hijos, que había luchado en silencio, sin esperar nada a cambio, solo el amor y la gratitud de aquellos a quienes había criado. Siempre decía que lo más importante era la familia, continuó Marcos, su voz temblando ligeramente. Nunca se quejaba, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Solo quería que estuviéramos bien, que tuviéramos una mejor vida que la que ella había tenido. Y eso era lo único que quería al final, que estuviéramos juntos, que la familia permaneciera unida. Cada palabra de Marcos era como una puñalada en el corazón de Lucía. Sentía como si el peso de la culpa la estuviera aplastando, robándole el aire. Había pasado tanto tiempo enfocada en sus propios deseos, en su propia idea de lo que era importante, que había olvidado lo que significaba realmente estar en familia, cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas y Lucía dejó que su cabeza cayera sobre el hombro de Marcos. «Lo siento tanto, Marcos», susurró, su voz rota por el dolor. «Lo siento por todo, por no haberla entendido, por no haberla valorado. Solo quería que fuéramos felices y ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba». Marcos la abrazó con fuerza, sintiendo también el peso de la pérdida, pero al mismo tiempo una sensación de alivio al ver que Lucía finalmente comprendía. «Ya no podemos cambiar el pasado, Margie», le dijo suavemente. «Pero podemos honrar su memoria, hacer que todo lo que ella hizo por nosotros no haya sido en vano. Podemos ser la familia que ella quería que fuéramos». Pasaron algunos meses desde la muerte de la madre de Marcos, y la vida, aunque aún marcada por la tristeza, empezó a retomar su curso en la pequeña casa que ella había dejado como herencia. Marcos y Lucía, a pesar de las cicatrices emocionales que la pérdida les había dejado, estaban aprendiendo a vivir con la ausencia, encontrando consuelo en la memoria de la mujer que, en su silencio, les había dado tanto. Una mañana, mientras Lucía realizaba las tareas del hogar, un mareo repentino la obligó a detenerse. Apoyó una mano en la mesa para mantener el equilibrio, sintiendo cómo el mundo giraba a su alrededor. No era la primera vez que le ocurría en las últimas semanas, pero hasta ese momento lo había atribuido al estrés y al cansancio acumulado. Sin embargo, algo en el fondo de su ser le decía que había más en juego. Decidió que era momento de enfrentar sus sospechas,
Más tarde, ese mismo día, salió a comprar una prueba de embarazo, sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación. Cuando el resultado apareció ante sus ojos, confirmando lo que su cuerpo ya le había estado insinuando, Lucía sintió que su corazón se llenaba de una emoción que no había experimentado antes. «Estoy embarazada», se dijo a sí misma, en voz baja, como si necesitara escuchar las palabras para creerlas. Se llevó una mano al vientre, donde apenas perceptible, una nueva vida empezaba a formarse. De inmediato, su mente se inundó de pensamientos, de miedos, pero también de una profunda alegría que parecía disipar, al menos por un momento, las sombras que habían cubierto su vida en los últimos meses. Esa noche, cuando Marcos regresó del trabajo, Lucía decidió darle la noticia. Estaba nerviosa, pero al mismo tiempo deseosa de compartir con él la alegría que ahora palpitaba en su interior. Lo esperó en la cocina, donde la cena ya estaba lista, y cuando él entró, cansado pero sonriente, ella le tomó las manos y lo miró a los ojos. «Marcos, tengo algo que decirte», comenzó, su voz temblando ligeramente. Marcos, al notar la seriedad en su expresión, dejó de lado el cansancio del día y se concentró completamente en ella. «Estoy embarazada», dijo Lucía, y en ese instante vio cómo los ojos de Marcos se iluminaban con una mezcla de sorpresa y felicidad. «¿De verdad?», preguntó él, casi sin aliento. Cuando Lucía asintió, una sonrisa enorme se dibujó en su rostro, y sin pensarlo dos veces, la abrazó con fuerza, sintiendo que la vida, después de tanto dolor, les estaba regalando una nueva oportunidad para ser felices. Esa noche, mientras se acostaban, Marcos no podía dejar de acariciar suavemente el vientre de Lucía, maravillado por la idea de que, dentro de ella, se estaba gestando su hijo, un nuevo comienzo para ambos. Lucía, por su parte, sentía cómo algo en su interior empezaba a cambiar. Ahora que estaba a punto de convertirse en madre, comprendía de una manera más profunda y visceral lo que significaba el amor de una madre por su hijo. Y comenzó a ver con nuevos ojos a su suegra, una mujer a quien, en su orgullo y ceguera, nunca había logrado entender del todo. Con cada día que pasaba, Lucía sentía que la distancia que una vez había existido entre ella y su suegra se iba desvaneciendo, reemplazada por una especie de conexión que solo podía existir entre dos mujeres que habían conocido el peso y la alegría de la maternidad. Ahora, en su vientre, llevaba a un ser que dependería de ella, que necesitaría de su amor y protección, y esa idea la llenaba de una nueva responsabilidad, pero también de una fuerza que no sabía que tenía. Fue durante una de esas noches en que Lucía, mientras acariciaba su vientre, tomó una decisión importante. Se dio cuenta de que la mejor manera de honrar la memoria de su suegra era utilizar la casa que ella les había dejado como el hogar que siempre habían soñado, no solo para ellos, sino también para el hijo que estaba por venir. Esa casa, que alguna vez había visto como un recordatorio de todo lo que había perdido, ahora se transformaba en un símbolo de esperanza, de un futuro lleno de posibilidades. Cuando compartió su decisión con Marcos, él la miró con una profunda gratitud. Sabía que Lucía había luchado con muchos demonios internos, que había enfrentado sus propios miedos y arrepentimientos, y ver cómo, a pesar de todo, estaba dispuesta a seguir adelante, a construir un futuro juntos en esa casa, lo llenaba de un amor renovado por ella. Así, juntos, comenzaron a preparar la casa para la llegada de su hijo. Pintaron las paredes, llenaron los cuartos con muebles nuevos y con los juguetes que habían empezado a comprar con ilusión. Cada rincón de la casa empezó a cobrar vida, impregnado del amor y la esperanza que sentían por el futuro que los esperaba.
Con el paso del tiempo, Lucía y Marcos se sintieron más unidos que nunca. El dolor y la pérdida aún estaban presentes, pero habían aprendido a mirar hacia adelante, a valorar lo que tenían y a construir sobre ello. La llegada del bebé no solo sería el inicio de una nueva etapa en sus vidas, sino también una forma de sanar las heridas del pasado, de encontrar la redención en el amor que ahora los unía más que nunca. En los últimos meses de embarazo, Lucía comenzó a hablarle a su hijo sobre la abuela que nunca conocería, pero cuyo amor estaba presente en cada rincón de la casa. Le contaba cómo ella había sido una mujer fuerte, que había sacrificado tanto para que ellos pudieran tener una vida mejor, y cómo, a pesar de sus propios errores, Lucía estaba decidida a honrar su memoria, viviendo una vida llena de amor y dedicación a su familia. El día había llegado finalmente. Lucía se encontraba en la sala de parto, su respiración agitada, pero su corazón lleno de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Marcos estaba a su lado, sosteniéndole la mano con fuerza, ofreciendo su apoyo silencioso pero constante. Los momentos se alargaban en el tiempo, cada segundo cargado de una tensión dulce y dolorosa, hasta que, con un último esfuerzo, el llanto del bebé llenó la habitación, rompiendo la calma como una explosión de vida. Lucía sintió una oleada de alivio y emoción al escuchar ese sonido, y cuando la enfermera le colocó al bebé en los brazos, toda la fatiga y el dolor se desvanecieron. Miró a la pequeña criatura, con su piel rosada y sus ojos cerrados, y en ese instante sintió que su mundo había cambiado para siempre. El peso del bebé sobre su pecho le pareció a la vez ligero y abrumador, una responsabilidad enorme, pero también un regalo incalculable. Marcos, con los ojos llenos de lágrimas, se inclinó sobre Lucía y su hijo y besó suavemente la frente de ambos. «Es hermoso, Margie», susurró, su voz temblando de emoción. «Nuestro hijo, nuestro pequeño». Lucía apenas pudo responder, su voz atrapada en la garganta por la avalancha de sentimientos que la inundaban. Solo pudo asentir mientras las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con el sudor del esfuerzo. Sintió un amor tan profundo e incondicional que le era difícil procesarlo. Un amor que la conectaba no solo con su hijo, sino también con la memoria de su suegra, la mujer que, en vida, había sido un enigma para ella y que ahora, en la muerte, había dejado una huella indeleble en su corazón. Con el bebé en sus brazos, Lucía empezó a entender el verdadero significado de la maternidad. Comprendió, en un nivel que antes no había podido alcanzar, el sacrificio silencioso de su suegra, el amor sin reservas que había guiado cada uno de sus actos. Y mientras sostenía a su hijo, Lucía hizo una promesa en silencio. Se convertiría en la madre que su suegra había sido, una madre que sabía amar sin condiciones, proteger sin sofocar y guiar sin imponer. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. La casa, que alguna vez había estado impregnada de tristeza y dolor, ahora se llenaba de risas y llantos de bebé, de las suaves nanas que Lucía cantaba al pequeño para calmarlo. Cada rincón del hogar se impregnaba de una nueva vida, una vida que parecía borrar las sombras del pasado y dar lugar a un futuro brillante. Pero con esa nueva vida también venían los desafíos. Lucía se encontró enfrentando miedos que nunca antes había experimentado, dudas sobre su capacidad para ser la madre que deseaba ser. Había noches en las que, mientras el bebé dormía en su cuna, ella se sentaba en silencio, sosteniendo la pequeña llave dorada que su suegra le había dado, sintiendo su peso, no solo en su mano, sino en su corazón. Esa llave era un recordatorio constante de las expectativas, de los errores del pasado y de las promesas que había hecho. A veces, el temor de no estar a la altura la consumía,
pero al mismo tiempo sentía la fortaleza de la mujer que había sido su suegra, como si su espíritu la guiara, ayudándola a encontrar el camino en la oscuridad. Una tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo y el bebé dormía plácidamente en su cuna, Lucía decidió salir al jardín. El aire fresco la envolvió, trayéndole un momento de claridad. Caminó lentamente hasta la puerta principal de la casa, la misma que había cruzado tantas veces con emociones encontradas, y se detuvo frente a ella. Con la llave en la mano, la sostuvo ante sus ojos, mirándola con una nueva comprensión. Esta casa, que alguna vez había representado el pasado, ahora era el futuro. Era el lugar donde su hijo crecería, donde aprendería sobre el amor, la familia y los sacrificios que se hacen por aquellos a quienes amamos. Lucía se dio cuenta de que, aunque las heridas del pasado no desaparecerían por completo, era su responsabilidad asegurarse de que no dictaran el futuro. Respirando profundamente, colocó la llave en la cerradura y la giró, escuchando el suave clic que resonó en el silencio del atardecer. Era un sonido simple, pero para Lucía simbolizaba mucho más. Era el sonido de un nuevo comienzo, de una decisión tomada con amor y determinación. Abrió la puerta y entró en la casa, sabiendo que, aunque el camino por delante no sería fácil, estaba lista para enfrentarlo, con Marcos a su lado y su hijo en sus brazos. El futuro estaba lleno de incógnitas, pero también de promesas. Lucía no sabía si alguna vez podría liberarse por completo de los fantasmas del pasado, pero sí sabía que, con cada día que pasaba, estaba construyendo algo nuevo, algo que honraba la memoria de su suegra y al mismo tiempo establecía sus propias raíces. De pie en el umbral, con la luz del sol que se colaba por las ventanas, Lucía sintió que, finalmente, había encontrado su lugar. No solo como esposa, no solo como nuera, sino como madre. Y con esa certeza supo que, pase lo que pase, había hecho las paces con su pasado y estaba lista para enfrentar el futuro con amor y valentía. El final de una historia y el comienzo de otra. La historia de Lucía es un viaje profundamente emocional y transformador, que destaca la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de la empatía y el amor incondicional. Al principio, Lucía es una mujer atrapada en sus propias inseguridades y resentimientos, que la llevan a ver a su suegra como una amenaza en lugar de una aliada. Sin embargo, a medida que avanza la historia, vemos cómo las experiencias y los desafíos de la vida, especialmente la maternidad, la llevan a reevaluar sus creencias y a comprender el verdadero significado del sacrificio y el amor familiar. El punto culminante de su transformación ocurre con la llegada de su hijo, momento en el que Lucía finalmente comprende la magnitud del amor de una madre y el legado que su suegra dejó. Esta historia nos enseña que, a veces, nuestras percepciones pueden estar nubladas por el orgullo y el miedo, pero al abrir nuestros corazones al amor y al entendimiento, podemos encontrar la paz y el propósito. La lección más profunda de la historia es que la familia, con todas sus complejidades y desafíos, es el pilar fundamental de nuestras vidas, y aprender a valorarla y nutrirla es un acto de verdadero amor y crecimiento personal. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor, dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.